Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde Madrid. Tal y como pueden ver ustedes, disfrutamos en el centro de Madrid de una mañana con los cielos despejados, día soleado y temperaturas en ascenso. A la hora de valorar los riesgos geopolíticos, nos fijamos en la marcha de la cotización del precio del petróleo. Pero es que da la casualidad de que hay otra materia prima estratégica que nos informa mejor o que nos va a informar mejor de la marcha del conflicto, de que si el conflicto se agrava. Y esta materia prima es la que voy a explicar a continuación. Segundo lugar, bueno, ¿qué está pasando con Bitcoin? Que no ha parado de subir desde que comenzó la guerra. Si ustedes se fijan, ha subido de la zona de los 63.000 a la zona de los 74.000. 11.000 dólares. ¿Por qué? Yo lo que creo, como luego les explicaré a continuación, que el ruido, el pánico, ya saben ustedes que el pánico y el miedo vende más, nos han ocultado la verdadera estructura que hay detrás de la cotización del precio del petróleo. Si les parece bien, vamos a comenzar contestando a la primera pregunta. ¿Cuál es esa materia prima estratégica que nos va a informar mejor de la marcha del conflicto? El agua. Efectivamente, nos hemos encontrado que a Bloomberg, y concretamente un artículo de Javier Blas, que es magnífico este señor, nos informa de que la CIA considera que el agua es una materia prima estratégica en el conflicto de Irán. Efectivamente. En torno al radio de acción de los misiles y de los drones de Irán hay 100 millones de personas. Y el agua es un recurso escaso. Y en la mayoría de estos países hay grandes plantas desalinizadoras de agua para suministrar agua dulce a la población. Nos hemos encontrado que Irán ya ha atacado una central eléctrica en los Emiratos Árabes Unidos. Si Irán cortase el suministro de electricidad, nos encontraríamos que las plantas desalinizadoras no funcionarían. Y eso sería una catástrofe. Sería dramático porque sería dejar sin agua a más de 100 millones de personas. ¿De acuerdo? Sí, ya sabemos que el agua está protegida por la Convención de Ginebra, pero también sabemos que no las cumple. ¿De acuerdo? Y todos tratan de eludirla. La pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, si ahora Irán optase por atacar directamente a las centrales eléctricas, daría un paso muy importante en el conflicto. Se agravarían notablemente y se produciría una gran escalada. El riesgo de que ataque evidentemente es enorme. Por lo tanto, yo creo que debemos prestar especial atención a los ataques a las centrales eléctricas para valorar si el conflicto se está agravando o no. Luego vemos el precio del petróleo. ¿De acuerdo? Dicho esto, ¿cuál es la otra materia prima estratégica? Sí, nos estamos fijando en el comportamiento del precio del petróleo, pero lo que verdaderamente está subiendo son los derivados del precio del petróleo, fundamentalmente como consecuencia del ataque que Irán ha hecho a Qatar. Nos hemos encontrado que la refinería de Qatar, que ha sido atacada, que es la que suministraba destilados a Europa, necesita 2 semanas para arreglar los desperfectos y otras 2 semanas más para funcionar a pleno rendimiento. Bueno, de momento, lo vamos a considerar como algo temporal, pero de momento China ya ha prohibido las exportaciones de destilados de sus refinerías. Con lo cual, este es el otro materia prima a la que hay que prestar atención. ¿Cómo va el conflicto? Bueno, si nos fijamos en la cotización del precio del crude oil, ven ustedes que se encuentra por debajo de la resistencia de la zona 80 y por encima de 70. Está como ayer. No ha ido a más. Podemos decir que hay calma. Tensa, pero calma. ¿Qué ha hecho el índice BIS de volatilidad? Bueno, el índice BIS de volatilidad, tal y como pueden ver ustedes, es que no solamente no ha superado 30, sino que ha caído. Bueno, teníamos al índice MOVE. El índice MOVE estaba subiendo y había subido mucho. ¿Qué pasó ayer? Pues volvió a caer. Estos hechos revelan, en mi opinión, que en los mercados financieros hay calma. Y creo que lo más probable es que Irán no dé ese paso tan arriesgado de cortar el suministro de agua bombardeando centrales eléctricas a 100 millones de personas. ¿Queda clara la idea? Dicho esto, vamos a intentar contestar a la segunda pregunta, pero antes de entrar en Bitcoin me gustaría que nos fijásemos en lo que ha pasado con el Kospi. Yo les dije a ustedes que la caída experimentada por el Kospi se debía fundamentalmente a que los inversores particulares habían comprado apalancados acciones de las 2 principales compañías que cotizan en la bolsa de Corea del Sur. Y ven ustedes que les pegaron el latigazo y lo que nos encontramos es que ayer subió un 12%. ¿Este movimiento qué significa? Bueno, este movimiento en mi opinión no significa nada, sino que simplemente significa que le han pegado el latigazo, está en un movimiento lateral, la gamma es negativa y la gente lo que está haciendo es que aquellos que estaban cortos han cancelado posiciones cortas y el dinero procedente de la cancelación de posiciones cortas ha provocado el rebote, pero no ha entrado dinero fresco. Pero hay un detalle que a mí me llama la atención. La caída del Kospi ha venido acompañado de fuertes subidas ¿de qué? De la cotización de Bitcoin.
Por lo tanto, yo lo que creo es que los especuladores se están yendo de Bitcoin, se están yendo de las bolsas asiáticas a Bitcoin. Y estamos viendo entradas de flujos muy importantes en los ETFs de Bitcoin al contado. Pero ahora bien, a mí me gustaría también que nos fijásemos en el siguiente hecho. Ustedes recuerdan, bueno, primero hay que dejar claro que el miedo vende. Yo lo veo permanentemente en los mercados financieros. Una noticia positiva a la gente no le presta atención, la gente solamente lee cuando les dices que la noticia es negativa. Por eso, si tienes que tener muchos seguidores, si quieres tener muchos seguidores en Twitter, tienes que meter miedo a la peña, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta que yo le voy a hacer a ustedes es, bueno, la caída experimentada a corto plazo, esa fuerte caída experimentada por Bitcoin, ¿qué representa dentro de la estructura, de la pauta desplegada por la cotización de Bitcoin? Yo les he dicho que sí, que efectivamente, que a corto plazo era bajista, que sí, ha caído más de lo que yo esperaba, también es cierto. Pero también les he dicho que la tendencia de medio y largo plazo es alcista y estaba intacta, ¿de acuerdo? De hecho, si ustedes se fijan y cogen un gráfico de Bitcoin, ha rebotado donde tenía que rebotar, en la zona de 60.000. Y desde los 60.000 se encuentra ahora en la zona de los 74.000. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la estructura es intacta. Es cierto, la caída se ha agravado por la siguiente. Ha coincidido en el tiempo la crisis de Binance, ha coincidido en el tiempo la crisis de liquidez de las empresas de software y ha coincidido en el tiempo que Besen, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, detrajo masivamente liquidez del sistema para recomponer el saldo de la cuenta que el Tesoro de los Estados Unidos tiene en el FED. Y la cotización de Bitcoin es muy sensible a esa liquidez o a esa falta de liquidez. Yo no voy a comentar lo de las manipulaciones de precios porque no están probadas y yo no quiero acusar a nadie sin pruebas, lógicamente. Bueno, entonces, ¿qué está pasando con Bitcoin? Bueno, pues yo lo que creo es que hemos asistido a una corrección profunda, ¿de acuerdo? Pero que la tendencia de medio y largo plazo continúa alcista. Yo lo que creo es que hemos asistido a un pánico, hemos asistido a mucho ruido, ¿de acuerdo? Y lo que ha pasado con este ruido es que han hecho que las manos débiles se desprendiesen con ese coro de las redes sociales, ese coro que cantaba bajista, chus, ma. Se han desprendido los Bitcoin. ¿Y quiénes se los han quedado? Las manos fuertes. Por lo tanto, yo lo que creo es que Bitcoin ya hemos visto lo peor. Bueno, yo dejo todo esto a ustedes aquí para que ustedes mediten sobre ello, ¿de acuerdo? Y una cosa, la subida del precio del petróleo al que está beneficiando en la sombra es a Putin, porque al subir la cotización del Brent, sube la cotización del petróleo de los Urales. Si el precio del petróleo sigue mucho tiempo en estos niveles o incluso por arriba, las cuentas públicas de Putin mejoraría y la guerra de Ucrania se podría alargar. Yo les dejo todo esto a ustedes aquí para que mediten sobre ello. Adiós, hasta luego, que pasen muy buen día.